Hola queridos profesores, un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo nuestra última clase. Hola Claudia. ¿Cómo te vas? Pasó rápido, ¿no? Pasó rápido, sí. Bueno, damos comienzo a esta última clase que la hemos titulado Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Seguimos rodeados de animalitos porque nos quedaban los dos últimos pasos en la construcción de un proyecto didáctico, así que vamos a seguir con los animalitos y vamos a trabajar durante esta clase esos dos últimos pasos. Y hacer el cierre final. Obviamente. ¿Sí? Y bueno, nos habíamos quedado con la última pregunta, cómo comunicar y evaluar el proyecto del álbum de figuritas de animales. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces, comenzamos como siempre, con los saberes previos. Planteamos dos preguntas. ¿Cómo comunicar nuestro proyecto? Vamos a dar algunas ideas porque creemos que es muy importante al terminar el proyecto didáctico que los estudiantes puedan comunicar lo que hicieron. El producto que sacaron, las conclusiones que arribaron. Pueden compartir con los demás, forma parte también de ese aprendizaje y del proyecto en sí. Sí, y yo creo que es como la frutilla del postre, ¿no? Es la cerecita del postre, que hace que todo eso cobre la importancia y la connotación que es real ese producto que hemos sacado. Si nos acordamos en las primeras clases, en la 2, en la 3, por ahí hablábamos de la importancia de que lo que trabajemos sea algo real, que algo que sirve, algo que está dentro de un contexto significativo. Entonces, por eso la comunicación es casi tan importante como las otras partes anteriores, ¿no? Es como realmente darle el cierre debido al proyecto que hemos estado embarcándonos. Bien, y después la otra pregunta que vamos a trabajar es ¿qué evaluar? No vamos a trabajar tanto el cómo evaluar, porque sería también una serie de muchas clases, pero sí en qué centrarnos para evaluar y algunas pinceladas de cómo acercarnos a esta evaluación de proyectos. Dale. ¿Empezamos entonces? Empecemos con esto que siempre lo estamos haciendo para pensar algo, para cuestionarnos, y es en relación a la evaluación. Y no podía ser de otra manera que con nuestro amigo Tonucci. Bien, ¿sí? Vamos a ver la historieta de hoy. Tenemos diferentes caricaturas de alumnos, de estudiantes. Vamos a leer el primero, la característica que aparentemente el docente describe de sus alumnos. Dice: Luis es demasiado vivaracho. Ana es desordenada. Pedro es abúlico. Alex es disminuido. Carlos tiene carácter. Luisa es demasiado tímida. Claudia es maleducada. Otra Claudia. ¿no? Bueno, aunque tiene rulitos también. Solo Javier dice es normal. Y esta de acá es la maestra. Firma la maestra. Podemos observar, son igualitos. Son tal cual, una copia. ¿Sí? O sea, creo que nos da para meditar bastante esto en la relación a lo que es la evaluación. ¿Sí? ¿Qué criterios estamos tomando para evaluar? ¿Sí? De esto vamos a charlar en la segunda parte de esta clase. La primera la vamos a enfocar más a la comunicación y la segunda al tema de la evaluación. Bien. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a la pregunta, por así decir, central de esta primera parte, al cómo. ¿Cómo comunico lo que he realizado de este proyecto final? Bien, vamos a ver en la siguiente diapositiva los pasos para que recordemos que ya fuimos trabajando. Estamos en los últimos dos, en el 5 y en el 6, que es comunicación y evaluación. ¿Sí? Para recordar simplemente. ¿Avanzamos? Avanzamos. Y habíamos terminado en la clase anterior en manos a la obra, en cómo el chico ejecutaba el grupo, cómo lo hemos decidido, el proyecto, y habíamos mostrado a modo de ejemplo, ¿sí? El álbum, uno de los álbumes de figuritas que podrían llegar a ser. Ya estoy desarmando las cosas. Sí, lo habíamos visto, cómo habían clasificado y cómo habían armado, numerado sus páginas y todo lo demás. Una vez que el producto final ya está, por así dicho, concluido, tenemos que abordar el siguiente paso, que es el tema de la comunicación.
Bien, y en la comunicación, dentro de la comunicación planteamos 3 momentos o 3 pasos o 3 cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La primera es la preparación, la segunda es la presentación y la tercera es la reflexión, ¿sí? Esto lo hemos visto en la 5ª clase, creo, ¿no? Sí. En los pasos de él. Y cómo esto, estábamos viendo en la clase anterior en esto, cómo integrarlo con el libro en el desarrollo de un proyecto definido. Y en esa preparación, ¿sí? Podríamos dividirla, por así decirlo, como también como en 3 etapas o 3 situaciones que debemos tener presente para organizar esa preparación de la comunicación. Bien. Esos 3 elementos es el tema del producto, la ideación de cómo la vamos a presentar y el ensayo previo a la presentación en sí. Bien, el tema de producto es constatar y estar seguros de que todos nuestros grupos de trabajo del aula hayan terminado con el producto, que los álbumes estén bien y por sobre todo que no tengan equivocaciones, ¿sí? Podemos corregir, no sé si se va a poder ver bien, pero en alguna partecita hay alguna corrección aquí abajo, por ejemplo, de camello estaba mal escrito, bueno, corregir algunos errores de ortografía, pero la idea es que los propios estudiantes puedan hacer ese trabajo, que lo revisen, que vean que se entiende, se pueden intercalar entre los grupos y ver los álbumes de los compañeros, pero asegurarnos de que el producto está en condiciones para poder mostrar a los demás. Claro, y justamente aquí el chico, miren, en cierto aspecto esto es una evaluación del trabajo. Esa evaluación es una autoevaluación de su propia producción y ellos están mirando realmente si están comunicando lo que deben comunicar a través de ese trabajo. Dentro de ese marco significativo que le ponemos, que no le pueden presentar a otro lector algo que no entiendan ellos. ¿Sí? Quizás alguna figurita que no está bien pegada o en el grupo que les corresponde. Es el momento de corregir el producto que los chicos realizaron. Podemos organizar a los chicos a través de quizás un checklist de qué cosas mirar. Por ejemplo, las palabras bien escritas, la numeración de las páginas, si están correlativas, bien colocadas, y así cada una de las cosas, los criterios que nosotros creamos conveniente de que ellos tengan en cuenta para esa mirada. Bien. ¿Y el segundo paso, Claudia, cuál sería? El segundo paso es la ideación de cómo vamos a comunicar esto, ¿sí? Entonces tenemos que pensar primero quiénes van a ser los destinatarios. ¿A quién se los vamos a presentar? ¿Se los vamos a presentar al grupo de los niños de sala de 5 años? ¿A los compañeros de toda la escuela? ¿Al grupo de papás? ¿Sí? ¿A la comunidad? ¿Vamos a ir a algún lugar y vamos a mostrar todo lo que hicimos? Entonces, no es lo mismo presentarlo a un compañerito más chiquito que a un compañero más grande o a los papás. Entonces, es muy importante los destinatarios. Y después, la propuesta que queramos hacer para esa presentación, ¿sí? Puede ser algo muy simple o muy complejo, después podemos ir viendo cómo podemos hacer y la organización y secuencia de cómo va a ser todo ese tipo de presentación. Bien. Que por eso es tan importante, porque acá desarrolla también competencias del niño, las competencias de la comunicación, de hablar correctamente, de saber organizarse. Entonces son muchas competencias que entra dentro de todas las competencias generales y contenidos que hemos estado desarrollando. Bien, esa es la organización en sí del programa de la presentación. Y por último, un ensayo. Es necesario que cada uno sepa qué rol le toca cumplir, depende de la propuesta que se haga. Quizás algunos tengan que dar la bienvenida, quizás otros tengan que mostrar, algunos tengan que hablar, otros tengan que entregar algún folleto, etcétera, etcétera. Bueno, que cada uno sepa el rol que le toca, preparar el lugar para ese momento, si hay que poner alguna decoración, si hay que acomodar las mesas, las sillas, etcétera. Porque puede ser que sea dentro del aula o fuera del aula. Exacto. Entonces el espacio que van a manejar es importante. Va a depender del lugar y obviamente el tiempo, ¿sí? Para saber y organizar cuánto tiempo ocupa cada cosa, pero siempre es importante realizar un ensayo para que salga todo perfecto. Perfecto. Entonces, después de eso... Vamos a ver algunas ideas. Y algunas ideas de cómo puede ser esa ideación de la programación, ¿sí?
Por ejemplo, esta puede ser en un rincón del aula, una preparación para comunicar lo que han aprendido acerca de los animales antes de ser la muestra de los álbumes de figuritas. Armar una pequeña decoración que sea alegre, colorida, con las ilustraciones, con el material que ellos trabajaron. Y hasta un pequeñito escenario que a lo mejor donde venga el chico y a lo mejor diga adivinanzas sobre los animales, si es para los chicos de otro grado, o canciones que han aprendido, o alguna obra de títeres, o sea, lo que quieran presentar y cómo quieren comunicar ese espacio. ¿Sí? Otra... Lo habíamos mencionado. Sí, que lo habíamos mencionado, que puede ser como punto de partida o como punto de llegada, que es el desfile de las mascotas. ¿Sí? Armar un espacio físico dentro de la escuela, hasta pueden poner una alfombra hecha de papel, como una pasarela, ¿no? Exacto. Para que desfilen. Y a lo mejor por familias, ver qué familias tienen mascotas para venir a mostrarlos y cómo mostrar los animalitos, ¿sí? Cuáles son sus nombres, pueden hacer toda una preparación para ese espacio. Un evento especial mostrando las mascotas. Exactamente. Y por ejemplo, después pueden ser hechos por los mismos chicos, el primer desfile de mascota, entregarle como una constancia a cada una de los dueños de esas mascotas de la participación de las mismas. Bien. ¿Sí? Otra idea. Bien, las caretas, o no sé cómo se llaman en otros países, antifaz o caretas, en este caso están hechos con material reciclable, pero son unos platos de plástico, pero se puede realizar de cualquier material, sí, representando a los animales. Cada grupo puede representar a los animales que aparecen en su álbum de figuritas, etcétera, pero es una buena idea para que se caractericen los estudiantes y puedan transmitir lo que han aprendido a través del proyecto de animales. Exactamente. Y el otro, el de los títeres. En este caso, en la foto, tenemos unos títeres de dedo, pero acá nosotros trajimos que nos han prestado unos títeres de animales que, como ustedes bien saben, los niños les encanta jugar con títeres. Entonces pueden armar y transmitir lo que han aprendido, el cuidado de los diferentes animales a través del uso de títeres, ¿sí? Pueden armar la escenografía, el titiritero, pueden hacer la obrita de teatros entre ellos, entre los mismos animalitos que interactúen y digan cómo deben ser cuidados. Sus características, su nombre, que se presenten, cómo les gustaría que se cuiden, las cosas que les hacen mal, etcétera, etcétera. Se puede disparar un montón de ideas, pero recordar que el trabajo con títeres a los niños pequeños especialmente es algo que les atrae, les gusta y los despierta y los motiva. No necesariamente tienen que ser títeres tan complejos o comprados, pueden ser títeres de varillas hechos por los mismos niños, construidos con bolsas de papel. O sea, hay muchas técnicas, solamente tienen que entrar en internet y buscar. Hay muchas maneras de armar títeres y es otra cosa que pueden armar ese guión, ¿sí? Esa comunicación escrita efectiva, para que ellos puedan armar esa comunicación de lo que han aprendido acerca de los animalitos. En este caso nos han prestado unos títeres hermosos, pero hay muchas maneras de poder trabajar con títeres y armarlos también. Nosotros, los docentes, podemos armarlos. Y por supuesto el mensaje que debe primar es ese que nos preocupaba y que era la gran necesidad, que era el cuidado de los animales, ¿sí? Cómo los debemos cuidar. Esta es una idea, por ejemplo, soy parte de tu familia, pueden hacer un folletito para entregarlo, pueden hacer una tarjetita, pueden hacer una proyección en PowerPoint, miles de cosas, pueden hacer una canción, inventar la canción con la profesora de música sobre el cuidado de los animalitos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una infografía muy sencilla que pueden ellos escribirlo según la etapa del año, algo sencillo, de cómo es el cuidado de una mascota, ¿sí? Y qué es lo que necesita: albergue, espacio suficiente, higiene, atención médica veterinaria, pasearlos con correa, no dejarlos libres si están en un espacio urbano, ¿sí? Y obviamente alimentos y agua y bebida, que es lo que ellos más necesitan.
falta el tema de vacunación acá, por ejemplo, que puede ser otro ítem, lo que ellos investiguen. Esto sería muy lindo, no hemos charlado cuando hemos hablado del tema de profesión veterinaria, a lo mejor visitar una veterinaria o traer el veterinario hacerle dentro de una entrevista. Y a lo mejor en el cierre se puede hacer o en algún momento del proceso. En vez del inicio visitar una granja, se puede visitar una veterinaria. Que tiene mucha relación con el cuidado de los animales y que los niños aprendan y suplan esta necesidad de saber cómo cuidar correctamente y relacionarse con los animales. Y acuérdense que no es lo mismo el cuidado de un animal doméstico, ¿sí? A un animal de granja y a un animal salvaje. Y los chicos tienen que saber cómo debemos proceder con cada uno de ellos. Animales en extinción también, conocer. Se abre el abanico de posibilidades de muchas maneras de abordar. Por eso surgió el tema de las mascotas, porque es lo más próximo a ellos, pero a lo mejor hay niños que te vienen con la necesidad de esto de los animales de extinción. Extinción. Sí. Bien. Bueno. Vamos a ver un videíto. No, un videíto, sí, es un videíto, pero es en el libro aparece una canción muy conocida y nosotros seleccionamos uno de los muchos videos que hay, no está hecho por nosotros, lo tomamos prestado, pero es una idea de una canción muy conocida y fácil que pueden trabajar con la docente de música, pueden usarla durante el proyecto o simplemente para la comunicación, poder ser como parte especial y cantarla. Observen en este video varios ítems. Uno, el uso de las onomatopeyas y cómo están presentadas en el video, ¿sí? Que ayuda al tema de lectura de los niños. Fíjense cómo está la filmación del video. ¿Por qué no producir ese pequeño video junto con los chicos y que los chicos dibujen y vayan presentando y alguien lo vaya filmando y después se presenta en la comunicación? Exacto. O pueden utilizarlo para comunicar en la comunicación como una representación con la careta o con los títeres, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos tomamos un ratitito y escuchamos este video que es muy fácil obtenerlo en YouTube. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. El perrito hace así. ¡Woo! ¡Woo! El perrito hace así. ¡Woo! ¡Woo! Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. El cerdito hace así. Oink, oink. El cerdito hace así. Oink, oink. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. El pollito hace así. Piu, piu. El pollito hace así. Piu, piu. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. La oveja hace así, ve. La oveja hace así, ve. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. El patito hace así, cuac, cuac. El
Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. La vaca hace así. La vaca hace así. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. 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 Bueno, una canción muy alegre, muy conocida, Sí. que es muy divertida para cantar y aprender y buscar las maneras de poder representarla. Esta es solo una Sí. propuesta. Y es una versión, hay Una muchas versión, sí. versiones de esta misma canción Sí. que ustedes la pueden utilizar y sacarle mucho el jugo desde el lado de lectoescritura, desde el lado de ciencias naturales, desde el lado de música, ¿sí? Esta es otra parte más de cómo hacer esta presentación. Bien. Y la última instancia, Es la de reflexión de lo que ellos han hecho, de cómo Bien. salió la presentación, cómo fue la comunicación, y también tiene que ver con la metacognición Sí. de cuánto ellos han aprendido al elaborar el álbum. Es muy importante el Sí. momento de que ellos brindarles ese momento de que puedan reflexionar a ver cuánto aprendieron hasta ahí. yo les recomiendo que no se pierdan esas instancias después de la comunicación, de la presentación, si no es inmediatamente en ese momento, al día siguiente, sentándonos en ronda, a lo mejor despejar el aula de los asientos de los bancos y hacer una ronda y comentar qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que lo harían diferente y por qué les pareció que deberíamos mejorar, ¿sí? Y bueno, y así en cierto aspecto hacer esa autoevaluación, que le satisfizo más, que le produjo lo más alegría, ¿sí? Esos son temas de metacognición, como bien dijiste, y de autoevaluación. Tal cual. Pero tener presente que dentro de este momento de comunicación también es importante la reflexión y el Totalmente. análisis de lo que han hecho hasta ese momento. Es un momento de parar para que el próximo proyecto que vayamos a enfrentar, el próximo desafío, no cometamos los mismos errores. Tal ¿sí? cual. Porque es un proceso, justamente, estamos en el ámbito de educación, es un proceso de aprendizaje. Y obviamente esto tiene conexión directa con evaluación, Sí. porque esto también es evaluar. Es evaluación. Es Es evaluación. parte de la evaluación. Sí. Entonces, la siguiente pregunta es cómo evaluar el proyecto o qué evaluar del proyecto. ¿sí? Bien. Entonces, aquí podríamos empezar recordando lo que cuando vimos el proyecto, cuáles son los pasos, por así decirlo, que deberíamos evaluar. Y la primera ítem es dar respuesta a esa pregunta inicial que nos hicimos, ¿sí? Esa pregunta guía y todas las otras preguntas que estaban De indagación. que habíamos presentado en las páginas de inicio del libro y la que a lo mejor nosotros mismos hemos generado, para ver si se contestó la demanda inicial que se tenía. Y si siguieron el consejo que les diste en la clase anterior de sí. guardar las respuestas a esas preguntas que hicimos al inicio y Sí, poder ahí hacer está. esa comparación, es muy interesante también este momento para que ellos descubran Sí. y vean por sí mismos si estaban en lo cierto o no y descubrieron algo nuevo. Hay algo muy bonito que no lo hemos dado como una técnica, pero que es lindo trabajarlo. En el libro Tic Tac de tercer grado está, en vez de tener esas preguntas orientativas o la pregunta inicial, hay un cuadro que se llama, que se denomina SPA, SPA, que sé que quiero preguntar sobre esa temática y que aprendí. Que en cierta relación tiene una connotación directa con esto. Entonces, eso también se puede saber. ¿Qué sé sobre los animales?
qué me gustaría preguntar sobre los animales y después qué aprendí, para ver si hay esa relación, ¿no? Volviendo atrás, si damos respuesta a esa pregunta, Bien. si la pudimos contestar correctamente. Bien, la otra parte, como ya habíamos dicho, la valoración. El docente evalúa en 2 momentos. Durante todo el proceso está evaluando y después ver el resultado del producto, de la comunicación, ver si se pudo realizar. Nos está demostrando que el niño avanzó, pudo desarrollar sus capacidades y pudo adquirir seguramente algunas nuevas. Y acá nos vamos a preguntar y si es una evaluación más que todo la de resultado, esa evaluación formal que estamos tan acostumbrados a realizar, de una evaluación escrita, o hay otros medios, otras estrategias que se pueden utilizar en cuanto a la evaluación, más refiriéndose a un proyecto. Y por último está la metacognición, que está muy relacionado con lo que vimos anteriormente, el último paso de la comunicación, que es la reflexión, ¿no? Donde se reflexionan los logros, los fallos, la satisfacción realizada. ¿Sí? Bien. Entonces avancemos para ver cómo podemos trabajar con cada una de estas un poquitito, ¿sí? Entonces ya algo hablamos sobre de la pregunta inicial, ¿sí? Más o menos la contestamos. Volver ahí. Volver ahí y constatar o contrastar la respuesta inicial con esta respuesta final, para que ellos mismos tomen en cuenta, en modo de reflexión, el salto cognitivo que deben haber dado, ¿sí? Qué cosas han aprendido y han podido responder sobre eso. El libro también ofrece un momento de evaluación o reflexión. En realidad, la sección se llama Reflexiona, que tiene que ver con esto, con reflexionar cuánto aprendieron. En este caso, en este capítulo, en este proyecto, hay como 3 momentos. Uno es puramente de repaso de algunas características, parte, ¿no? ¿Sí? Después tiene que ver con alguna reflexión sobre el proyecto en sí, en la elaboración del producto, del álbum, y después en esta última parte un momento de toma de decisiones y de compromiso referente en este caso al cuidado de los animales. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y más que todo en el tema de evaluación, el tema de toma de decisiones. Generalmente todos los proyectos nuestros, por más que saquen un producto, está la parte valórica que acompaña ese producto. En este caso el producto es el álbum de figuritas, pero la parte valórica es cómo cuidamos estos animales. No pierdan oportunidad que el niño haga conciencia de la toma de decisiones que él tiene. Porque a lo mejor le decimos, ay, sí, hay que cuidarlo, hay que llevarlo al veterinario, hay que darle agua. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso que sé? ¿Sí? Entonces, dejarlo por escrito, dibujado o escrito según el momento del año que estemos atravesando es muy importante, porque hace consciente aquello que hemos verbalizado. ¿Sí? No pierdan esa oportunidad. Bien, en este caso hay un pequeño texto que acompaña con una firma para simbolizar ese compromiso y ese merecido también. En este caso, cuidar los animales, como hay una integración con la fe, de como si Dios cuida de todos los pajaritos pequeñitos, también va a cuidar de mí, mi responsabilidad también es hacer lo mismo. Sí, no hemos hablado de eso, pero quizás volviendo a la diapositiva anterior, en la página de inicio siempre hay un versículo, ¿no? Ahí en ese recuadro verde que ustedes ven aquí, es como el versículo que tiene la parte valórica de lo que se va a trabajar transversalmente en relación a esa temática. Y al final lo vuelve a tomar para hacer el cierre, ¿no? Exacto. Eso es importante como hilo conductor también de la parte de integración de nuestra fe. Sí. El libro lo ofrece, pero bueno, después... Que a lo mejor a ustedes se le ocurre otra cosa que es totalmente positivo y puede llegar a trabajarse y potencializarse desde su perspectiva y desde su localización, su realidad
propiamente dicha, porque a lo mejor ustedes no atraviesan la dificultad del cuidado del animal, pero sí atraviesan la dificultad de los animales que vimos recién en extinción, ¿sí? Y bueno, a lo mejor quieren enfocarlos desde ese lado y es totalmente plausible y el libro lo permite porque el conocimiento que tienen que manejar más o menos básicamente es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo. ¿Sí? Bueno, bien, avanzamos un poquito más. Entonces tiene que haber, hablamos de esta palabrita coherencia. Ya la habíamos mencionado en otras clases. Siempre tiene que haber coherencia entre lo que yo planifico como docente, los objetivos, los contenidos, con lo que hago, las actividades y con lo que evalúo. Exactamente, más todo en ese paso de la evaluación de proceso y eso de resultado, tiene que haber esa coherencia. No puede ser que yo me ponga unos objetivos, ¿sí? Que me los puse allá al principio en la clase pasada, los hemos enumerado, y después no tenga ninguna relación ni con lo que evalúen ni con las actividades o la secuencia didáctica que le propongo a los chicos, ¿sí? Entonces, tienen que ir, por eso la planificación es tan válida, porque nos hace ser coherentes, nos hace reflexionar sobre nuestra propia práctica. El profesor que no planifica es porque no está reflexionando sobre su propia práctica. Y yo creo que si después de estas 7 clases algo quedó, yo creo que esto es muy válido, la coherencia que quede. Lo que es válido es el reflexionar sobre nuestra propia práctica y que no tenemos, a lo mejor, no creamos, estamos en una zona de confort y no creamos que lo que estamos haciendo es la única manera de hacer las cosas. Hay muchas maneras y muchas maneras que a lo mejor superan nuestras propias expectativas. Seguramente que van a superar. Sí, totalmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, la coherencia, ¿sí? Ahí tenemos el volver a retomar, ver si hemos cumplido con los contenidos o con las competencias que nos hemos establecido, ¿sí? Y con el producto final realizado y con los objetivos que nos hemos enumerado, ¿no? Ahí está para, como quien dice, recordar y conocer. Entonces, con esa presentación y con los contenidos, ¿pudimos conocer cómo tratar y cómo cuidar los animalitos? Nos tenemos que preguntar eso. ¿Estamos reconociendo a Dios como el Creador? ¿Le está dando a los chicos ese reconocimiento? Entonces, ¿cómo evaluar eso? ¿Cómo evaluamos si armaron el árbol de figurita correctamente? Si aprendieron a escribirlo correctamente, a organizarlo correctamente. Y si saben transmitir. Y ahí el último objetivo tiene mucho que ver con la comunicación del proyecto. Exacto, ahí se evalúa. Ahí se evalúa este objetivo. Ese objetivo, ¿sí? Y obviamente tiene mucho que ver en eso de que vimos anteriormente, conocer el trato y todos los demás, parece que no estuvieran contenidos, los contenidos en sí, pero tienen una relación muy fuerte para llegar a eso. Entonces, con este recuadro también, qué animales conozco, cómo se escribe, qué mascota tiene, todo esto es lo que vimos en la secuencia didáctica anteriormente. La respuesta a estas preguntas es el resultado de la evaluación. Y entonces, a veces muchos docentes si no están las evaluaciones en la guía docente, por ejemplo. Y no podemos poner una evaluación de cómo hacer esto, porque la evaluación está dado mucho por el contexto del niño, cómo lo enfrentaron, cómo lo realizaron. Y por el proceso y el camino que recorre cada grupo. Esto es una prueba de evaluación, ¿sí? Y ustedes me dicen, sí, lo hicieron entre 4 o 5 chicos. ¿Cómo sé qué hizo cada una? Profesor, usted está observando qué hizo, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Lo puede replicar, lo puede hacer en forma individual. Pueden ver los errores que han cometido y cómo los han corregido. Entonces dice, bueno, generalmente uno en una evaluación escrita, el error está posible. En una cosa así, ellos pueden reflexionar sobre su propio error. Y eso es un tema muy lindo de abordar, el papel que cumple el error en la evaluación, ¿sí? Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que más recuerda de las evaluaciones que ha hecho en su vida? ¿Recuerda las preguntas bien contestadas
o recuerda los errores. Los errores. Entonces, ¿de qué aprendió más? ¿Qué recordás más? Recordás más los errores, ¿sí? Y decís, ¿cómo escribí eso si era de tal o cual manera? Entonces, el error es algo... Una oportunidad. Una oportunidad de comprender y afianzar más el conocimiento. El error no es sinónimo de pecado y de rechazo, es sinónimo de aprendizaje y camino de crecimiento. Bueno, ¿sí? Es un tema muy amplio, el de la evaluación. Sí, amplísimo. Nosotros hemos dado una pincelada de cómo abordar la evaluación en este nuevo camino de trabajo por proyecto, nuevo por decirlo de alguna manera, porque creemos que se va a ir implementando cada vez más y la idea era poder animarlas a las docentes, animarlos a que puedan trabajar por proyectos y que también puedan hacer ese cambio de paradigma referente a lo que es evaluación en el ABP, en el trabajo por proyecto. Que no tengan miedo, porque así como el niño aprende del error, nosotros también aprendemos de nuestros propios errores, ¿sí? A lo mejor el primer proyecto no nos salga wow, ¿sí? Y decimos nos equivocamos. No creamos que si nos equivocamos el perjudicado directo es el niño. El niño aprende a paisar nuestro con la metodología que apliquemos. Entonces, pero sí le damos la posibilidad al chico empezar a tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, a buenas decisiones y a comprometerse con el aprendizaje, a sociabilizar, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, hay muchas cosas que el trabajo de proyecto nos brinda que son totalmente positivas para un mejor aprendizaje y más significativo. Bien, y si se animaron a hacer un proyecto, que el año siguiente puedan hacer 2 y así sucesivamente, que de a poco puedan aumentar la cantidad de proyectos en el año. Pero la idea era eso. Y ahora vamos, perdón, ¿querías decir algo más? Antes de pasar a lo siguiente, yo como que me encantaría desafiarlos a que antes de que termine este año, prueben de hacer un pequeño proyecto. Algo chiquito, no algo que les lleve 3, 4 semanas, a lo mejor algo chiquitito. Se aproxima el día de, no sé, ya pasó la primavera, pero a lo mejor próximamente viene el Navidad. ¿Por qué un pequeño proyecto de hacer un regalo de Navidad al ser más querido que tenga? Una tarjeta. Un proyecto chiquitito que les lleve una semana. Pero ustedes van a comprobar la satisfacción que le produce en el niño el poder hacer un producto útil y eso les va a dar a ustedes el coraje, la valentía para empezar a incursionar en este modo de trabajo. Bien. Yo me animo y me dan ganas de hacer proyectos. De volver al aula. De volver al aula, de hacer más proyectos. Lo que iba a decir es que nosotros queremos ahora en este momento hacer ese momento de reflexión y de volver a nuestra primer clase y ver cuánto hemos aprendido hasta acá. No vamos a tener un feedback con los docentes, con los profesores, pero sí que darles la oportunidad de que ellos puedan autoevaluarse, puedan ver a ver si han aprendido más, si los han motivado más. Los hemos motivado más a seguir investigando, leyendo, incursionando sobre este maravilloso tema del trabajo por proyectos. Y por eso vamos a volver a las preguntas. Las preguntas guías del inicio, creo que fue la primera clase, que pusimos esta diapositiva con 4 preguntas que fueron guiando estas 7 clases y que intentamos, como pudimos en este corto tiempo, ir respondiendo, dando tips, ideas para cómo abordar. La primera pregunta que hacíamos era ¿cuál es nuestra base filosófica, pedagógica y didáctica como educación adventista? Hemos hablado sobre esto y quizás ahora los profesores puedan responder con más fundamento. La idea es que puedan tener bien clara nuestra base filosófica, que es el piso donde nosotros día a día nos paramos y nos afianzamos en este camino de la educación. Que no nos olvidemos, ¿sí? Si uno se olvida de muchas cosas, que no nos olvidemos cuál es esa raíz, ¿no? Cuál es ese fundamento, ¿sí? Y qué es lo que Dios pretendió para la educación. Esa es la base. La otra segunda pregunta es cuando se habla de integrar, ¿de qué se habla? ¿Sí?
el tema de la integración y qué relación tiene, porque estas preguntas como que tienen relación y base a la pregunta anterior, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de integrar, ¿de qué se habla? Ojalá los tips que dimos de cómo integrar, de cómo buscar un elemento integrador para de ahí ver qué contenidos se pueden hacer y cómo el integrar nos ayuda a economizar tiempos. Exacto. ¿Sí? Eso es fundamental. Ojalá en hacer su propia reflexión puedan ustedes captar el mensaje que nos quisimos transmitir. Bueno, y también abordamos por qué aprendizaje significativo, que tiene mucho que ver con lo anterior y lo que hemos estado hablando, esto de que le sirva, que el niño entienda, que lo haga propio, que conozca y que lo reconozca en el hacer día a día. Y lo significativo desde ese ámbito, desde el ámbito del para qué, pero también desde el ámbito de lo cognitivo, que es la elaboración de estrategias del pensamiento como herramientas para el futuro del niño, ¿sí? Porque no solamente el hacer, sino el conocer cómo hacer, que es las estrategias más profundas de pensamientos que te habilitan para eso. Eso es lo significativo. E ir avanzando a cada vez superiores. Exactamente. Cada vez más superiores. Y bueno, y la última pregunta era cómo trabajar el bendito cómo, digo yo siempre, ¿no? Porque si en algún lado los docentes nos preguntan algo, no empieza con el qué, ni para qué, ni por qué. Empieza con el cómo, ¿sí? Hemos tratado de abordar la mayor clase con el cómo y ir permeando en aquellas que eran más teóricas con algunas cosas de cómo llegar a eso. Ojalá vean, se sientan seguros de cómo abordar esto de trabajar por proyectos y si no estamos a disposición, se le ha brindado en cada clase también un material de lectura adicional. Lean, esas son biografías muy útiles, pueden consultar, buscar más. Además también están en disposición todos los PDFs relativos a las presentaciones, si ustedes los quieren, como un recordatorio de todo lo trabajado en las 7 clases. Bien, hasta aquí, si los docentes pudieron responder más fluidamente, tranquilamente a cada una de estas preguntas, ya nos sentimos satisfechas porque hemos avanzado un escalón más en este camino también de los docentes de aprender cada día un poquito más. Y no nos podemos ir sin volver al broche, ¿no? Sin nuestra cita fundamental y que no debemos olvidar en cada una de las propuestas, tareas y actividades que nosotros planteamos en clases. Cada proyecto que ha sido elegido para la selección en los libros didácticos ha tenido en relación con esta cita que vamos a mencionar a continuación y que lo hemos dicho al comienzo. La cita es el propósito de lo que es la educación. Nuestros proyectos, las temáticas que se han abordado siguen este propósito de restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a esa perfección con que había sido creado, ¿sí? Promover el desarrollo del cuerpo, de la mente y del alma a fin de que se lleve a cabo el propósito divino, ¿sí?, de su creación. Ese es realmente el objeto de la educación y es el gran objeto de la vida. Ojalá nunca olvidemos esto, ¿sí?, que lo tengamos como una impronta, que cada cosa que planifiquemos, que veamos, si en alguna manera, en alguna arista toca este propósito. No nos debería faltar, aún el problema de matemática que pongamos, toque esto. ¿Sí? Entonces está como concatenado, hay una coherencia entre lo que decimos, hacemos, evaluamos, ¿sí?, entre todo esto. Esta cita debe estar impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos hacerla viva en cada uno de nuestros pasos que damos como docentes. Quizás no sabemos muchos versículos de memoria, pero citas sabemos muy pocas. Creo que esta es una de las citas que deberíamos memorizar, ¿no? Y tenerla muy, muy presente en nuestra educación. Bien. Y bueno, no nos vamos con una pregunta. Casi es una pregunta. Casi es una pregunta, pero a ver, la última diapositiva. ¿El fin? ¿Es el fin? ¿O es recién como pusimos el título de esta ponencia?
como era un nuevo comienzo. Como un nuevo comenzar, ¿sí? El fin de nuestras clases, sí. Llegamos al fin de nuestra 7ª clase, que es este paquete de momentos para compartir de 7 clases, pero no es el fin para los docentes, porque creemos y queremos, en nuestro deseo, de que sea el inicio de un nuevo trabajar, una nueva forma de trabajar, y que puedan también descubrirse a sí mismos como docentes, que puedan seguir aprendiendo y experimentando aún más. Anímense, ¿sí?, a dar ese primer paso. El primer paso siempre es el que más cuesta, pero es el que nos posibilita seguir en esta carrera que es la educación. Nosotros nos sentimos, por un lado, muy satisfechas por el trabajo realizado hasta acá, pero con gustito a podernos encontrar cara a cara, que no faltará oportunidad seguramente de poder trabajar esto en formas más pragmáticas, tener esa retroalimentación de ustedes y poder construir todos juntos algo que haga mejor esta pedagogía, que es la pedagogía adventista, que es lo significativo, que es lo integral. Y cualquier comentario que nos quieran hacer, contar cómo les fue, mandar fotos, hacer una devolución de sus experiencias, estamos dispuestos. Por cualquier medio nos pueden contactar y nos gustaría recibir algún comentario. No nos dimos cuenta de poner el correo acá, pero es sencillo, ¿sí? Anótenlo: educación@aces.com.ar. Bien, lo repetimos. Sí, educación@aces.com.ar. A ver, vos si te lo aprendiste. Obvio, educación@aces.com.ar. Ahí nos pueden escribir, o por cualquiera de las redes sociales algún comentario. Nosotros nos sentiríamos bien si recibimos algún comentario, pero principalmente a mí me gustaría recibir las experiencias. Sí. Cómo les fue, las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, cualquier consulta, duda que tengan, estamos dispuestas para poder colaborar con todos los docentes. Estos proyectos que empiezan a tener resultados en ustedes, documentenlo a través de fotos, de imágenes, de historia, una cosa muy sencillita. Y por qué no puede salir publicado en la página, en los blogs de ACES Educación, y sería muy lindo y enriquecedor para todos los docentes, ¿sí? Los invito, los desafío a que avancen sobre esto. Un gusto, Claudia, haber compartido estas clases y con todos los profesores. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, gracias por su compañía.